Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guarevisión, Canal 2 de Digitel, a quienes nos permite el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. A la distancia, a quienes a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente nos envían los mensajes, nos manifiestan desde otras tierras, desde otras regiones de gran parte de Centroamérica, nos manifiestan estar en la sintonía, aquellos habitantes que residieron, que están en las perspectivas y que su familia es acá en el área metropolitana o en el oriente colombiano. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción de Guarevisión les invita para que nos acompañen en este recorrido con los diferentes temas que abordamos sin perderse carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Ya la proximidad de lo que va a ser la participación ciudadana, de lo que se llamaba, de lo que aún se manifiesta de la fiesta, de la democracia, en los cuales les vamos a endosar esa responsabilidad a quienes representan las corporaciones públicas, de los consejos, de las asambleas, de las alcaldías, de las gobernaciones, en las juntas administradoras locales donde las hay. De igual manera, con los TIC referente a la parte pedagógica de lo que es este año electoral que se inició el pasado 29 de octubre del año 2022 y que nos llevará hasta el próximo domingo 29 de octubre de este año 2023. Prácticamente 70 cortos días, 2 meses cortos que nos quedan para lo que va a ser esta elección con la participación ciudadana. Decir que hasta el 29 del mes de agosto aún están abiertas las inscripciones para los ciudadanos que por una u otra razón ya llevan un tiempo en los diferentes municipios para la cercanía a elegir y lógicamente con esa herramienta que aún nos queda en medio de estas vicisitudes, de esta ebullición, de esta incertidumbre local, regional y nacional como es la cédula de ciudadanía. Decir que precisamente es la responsabilidad manifestar también de oír las propuestas, gran parte en los barrios, en las veredas, en el municipio, sabemos las problemáticas, no es descubrir el agua tibia, es oír planteamientos de soluciones de la mediana, de la pequeña, de la obra grande que se requiere para esas soluciones, de igual manera la altura, el respeto del debate, de lo que es también mostrar los perfiles, las hojas de vida, de que ustedes van con esa responsabilidad a definir. Y lógicamente el debate y la polémica con altura debe hacerse porque es parte precisamente de este ejercicio, de este proselitismo. Para algunos dicen, pues comparada con elecciones anteriores a la pandemia, tal vez después de la pandemia ha hecho que cambien las formas y lógicamente la cultura del punto de vista político del ciudadano, a veces la apatía de lo que ha sido ese trasegar de más de 50 años y lógicamente los 200 años de vida republicana que tenemos. Pues hoy nos acompaña la profesional del derecho, es concejala de esta municipalidad de Piedecuesta, de igual manera ha sido candidata también a la alcaldía de esta municipalidad con una experiencia bastante amplia en este recorrido en la vida pública, en la vida privada. Me refiero a la abogada Eugenia Aguilar Rueda. Doctora Jenny, bienvenida aquí a través de Guarevisión Magazine de Noche. Muchísimas gracias, profe Luis Eduardo, por esta invitación, por permitirme dirigirme a nuestros amigos del municipio de Piedecuesta, con un cariño especial, con un compromiso para con Piedecuesta. Estaremos en estos minutos contándole a nuestros electores por qué quise esta vez hacer una aspiración a la alcaldía de Piedecuesta. A ver, parodiando tal vez una obra de quien se nos adelantó, del profesor Alfonso Prada García, ¿no? Una obra que escribió pasado y presente y le agregaríamos nosotros futuro de Piedecuesta. A ver, si miramos antes de entrar a hablar concretamente, lógicamente, de su perfil que es amplio, de lo que es, pero a ese Piedecuesta,
de lo que era, de lo que es y proyectado, ¿qué podemos decir desde la óptica de Eugenia Aguilar Rueda? Parte de lo que me motivó en esta oportunidad a presentar el programa Piedecuesta se refresca es porque si comparamos la Piedecuesta de hace 10 años con la Piedecuesta que hoy tenemos y la Piedecuesta que algún día soñamos tener, pues no hay punto de comparación. Hoy Piedecuesta la tenemos con un problema de seguridad que indudablemente es un problema nacional, pero que yo sí quiero que el piedecuestano entienda que ningún presidente, ningún gobernador va a venir a nuestro pueblo a resolver el tema de seguridad. Ese es un tema que lo tenemos que resolver nosotros desde la administración municipal, empoderando, activando la ciudadanía. No es suficiente con llenar los barrios de cámaras de seguridad, de cornetas, se hace necesario hacer un proceso ciudadano para recuperar esa seguridad. Yo tuve la oportunidad de ser la asesora del Ministerio del Interior durante año y medio y desde allí pude estudiar y revisar lo que han hecho otras ciudades con verdaderos problemas de seguridad, como el caso de Antioquia o el caso mismo de Cali, donde no es un tema de ladronzuelos, sino un tema ya de estructuras criminales y que lograron superar esa situación complicada. Entonces yo invito a los piedecuestanos a que empecemos a repensar a Piedecuesta, porque el tema de seguridad lo vamos a resolver nosotros desde nuestro territorio. Un tema como el espacio público. Nosotros dejamos por allá en el 2004, 2007, 98 vendedores censados en torno a la Casa de Mercado. En octubre del año pasado caractericé 580 vendedores en torno al parque principal, Casa de Mercado, ya no podemos decir Casa de Mercado, toca decir toda la carrera quinta. Entonces vemos que el reflejo es muy desalentador, pero no podemos echarnos a pensar que el problema no tiene solución. El problema tiene solución. Mira que en forma muy concreta, en mis análisis y la propuesta que en su momento le hice al mandatario es, primero reorganicemos a los vendedores, démosle el capital semilla a ellos, ubiquémoslos en el sitio apropiado y luego hacemos la intervención del parque. A veces la gente no gobierna con sentido común y es parte de lo que hoy encontramos ausente. Yo solo voy a hacer 2 obras públicas. La primera, casas de mercado municipal, donde hoy en día, al lado del parque temático, hay una casa de mercado en desuso, abandonada. Aledaño a ellos se encuentra la bodega tabacalera. Vamos a tumbar y a construir totalmente nueva una casa de mercado moderna. Moderna significa que una casa de mercado que no tenga los sótanos, para que el usuario ingrese en su vehículo y el taxi tenga la posibilidad de un parqueo interno para recoger al usuario, no es moderna, porque parte del problema es la movilidad. Entonces, vamos a hacer esa casa de mercado, porque con esa casa de mercado nosotros lo que hacemos es ubicar organizadamente los 580 vendedores que ya tengo caracterizados. Con una ventaja, el gobierno nacional hoy en día saca 10.000 cupos por año, subsidio, capital semilla para vendedores. Nosotros hacemos ese programa, o sea, es decir, la construcción de la casa de mercado no es por construirla, es porque estamos resolviendo, por una parte, el problema de los vendedores, y por el otro lado resolvemos tema de movilidad de espacio público, y a su vez le estamos quitando al gota a gota de encima de ese pobre señor que llega a las 5 de la mañana, se va a las 7 de la noche, con 10, 12 mil pesos, que es lo que le queda después de toda una jornada, porque pues tiene que devolver la plata prestada con el interés. Y la segunda obra que nosotros haríamos en mis 4 años de gobierno es que hoy la Junta de Acción Comunal Central le entregó al municipio el lote de lo que todos los piedecuestanos conocimos como la Casa del Centro, Junta de Acción Comunal Central. Allá es donde debe quedar el edificio de la administración, porque construyéndolo ahí empezamos a generar todo el centro para que termine siendo realmente la posibilidad de que el ciudadano no tenga que pagar una moto para ir al centro comercial por un documento y regrese otra vez
arriba la parte de la feria a llevar el documento y de la feria lo remiten al Palacio Municipal y se vuelve todo un paseo. Yo considero que nosotros los piedecuestanos debemos ir recuperando todo ese espacio, todas esas casas y que termine siendo realmente la administración en torno a la parte céntrica. Con eso nosotros nos ahorramos 1.000 y pico de millones que paga el municipio de arriendo en el centro comercial. Seguramente no los voy a disfrutar en mi administración, pero el que llega ya tiene unos ahorros que se pagan por arriendo. Entonces, si ustedes revisan, gobernar con sentido común y empoderando a la ciudadanía activamente en la solución de los problemas no es difícil. Es que nos malacostumbraron a nosotros los ciudadanos pensando que ser alcalde es solamente llegar a hacer obra pública. Pero estos las son obras de cemento. Las obras de cemento, muy bien. Pero resulta que no, venimos de una pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a colocar al ciudadano en el centro de la administración. A él es al que le debemos invertir nuestro presupuesto y lo podemos hacer de forma muy concreta y consciente. 187 habitantes de calle. Tenemos ya predios en nuestra jurisdicción que han sido confiscados por problemas del narcotráfico. Vamos a pedir esos tipas de casa, es decir, no tengo que construir, las pido para que se las den en la administración y llevamos allá y hacemos hogar de paso para el adulto mayor habitante de calle. No tenemos en Piedecuesta hogar de paso para la mujer víctima del maltrato. Y hoy en día, amigos, revisando la estadística, no solo se maltrata, no solo hay maltrato del hombre hacia la esposa, maltrato de jóvenes malcriados a sus queridas madres. Y no hay a dónde llevarlos, no hay a dónde dejar ese hogar de paso. Y un tercer programa que Piedecuesta se lo merece y que es obligación, porque si nosotros revisamos la normativa, en donde estamos llevando nosotros como programa, como política institucional, a descontaminar los jóvenes que por alguna circunstancia han caído en el consumo de la droga y que si revisamos, por más de que la ONG esté haciendo labor social, el promedio son 600, 700 mil pesos la mensualidad. Eso, si nosotros lo hacemos así en forma aislada, no tendría buen resultado. Pero si nosotros desde la administración municipal hacemos con los jóvenes la contrajornada, es decir, que desde el municipio realmente convoquemos al joven a hacer el deporte en forma masiva, para lo cual yo voy a fortalecer las escuelas de formación deportiva en todas las áreas y escuelas de formación artística y cultural. En la contrajornada nosotros logramos quitarle a esos jóvenes que quedan desocupados en las horas de la tarde o en las horas de la mañana y que están dedicados a un computador, a un celular. Es decir, si nosotros volvemos a centrar la administración en los próximos 4 años en el ser humano, tengan plena seguridad que nosotros volvemos otra vez a recuperar parte de la piedecuestana que una vez tuvimos. A ver, doctora Jenny, pues esos son programas que lógicamente es de la cotidianidad, programas en la parte de los que algunos que usted menciona, de la parte cultural, deportiva, que así como aparecen, desaparecen. Dialogamos en ese desplazamiento que hacemos como medio de comunicación, que es todo el año que se requería, así como el año escolar, ¿no? Antes de seguir avanzando de lo que tiene que ver estas obras de plan de choque desde el punto de vista social, de erradicar algunos flagelos, en fin, todo lo pertinente. Le decía a un exalcalde, ahí donde está sentada, ¿no? Fue al alcalde en su época cuando Piedecuesta era más pequeño, era menos población, se veía con más proyección de desarrollo urbanístico y poblacional en todo aspecto. Y es importante porque ese Piedecuesta que ha recepcionado, primero es lo que ha sido los nativos, que es lo que ha sido, pero ha recepcionado a gente de otras regiones, en fin, y por eso ha ido creciendo urbanística y poblacionalmente. Y es importante, uno de los objetivos de este programa es que conozcamos quienes
Hemos estado en los medios y la distinguimos a usted en su vida pública, en su vida privada, en lo que es precisamente ese liderazgo. Recordemos, debíamos haber iniciado por eso, de Eugenia Aguilar Rueda, de ese vasto recorrido en la empresa pública, en la empresa privada. Lo hago por qué razón. Piedecuesta sigue llegando gentes, ya quienes nos distinguíamos en la cuadra, en el parque, en el transporte, ya nos desplazamos como medio de comunicación hacia el sector, por decir algo, del sur, ni nos distinguimos, ni nos distinguen, y vemos que cuando dejamos algunos meses, vemos que hay torres, que poblaciones, que negocios, en fin. Recordemos, hagamos ese recorrido, que sea usted misma, Eugenia Aguilar Rueda, que hable de la candidata, hable de ese perfil. Bueno, entonces, Luis Eduardo, muchísimas gracias, profe, por esa pregunta, porque aprovecho primero que todo para decirle a toda esa población residente nueva que nací en Piedecuesta, en el Parque Las Hermanas, y que no tengo ningún vínculo familiar con el clan de los Aguilar, porque los adversarios por las redes se han dado la tarea de confundir a la comunidad, y apenas ven el apellido Aguilar quieren sacarle provecho y empiezan, del clan Aguilar. No, quienes me conocieron en Piedecuesta, como dice el profe, de vieja data, saben que nosotros somos una familia que viene, mis padres vienen de Zapatoca, somos una familia de muy buenas costumbres, en un hogar de 10 hermanos, donde todos, afortunadamente todos, pudieron terminar sus estudios, ser profesionales. Ninguno de mis hermanos hace el ejercicio electoral en estos momentos. La que le gusta y tiene la vena del servicio a la comunidad es Eugenia. Ellos simplemente han sido solidarios con mis sueños y acompañan mi ejercicio. Pero si ustedes analizan, pues tuve la oportunidad de estudiar Derecho. Salí de la Gabriela Mistral, pasé por el Centro Femenino de Comercio. En esa época era hasta cuarto bachillerato, nos daban un técnico comercial. Entonces tuve la oportunidad de ir a hacer quinto y sexto en el Instituto Nacional de Comercio. Estando ahí en esa ciudadela universitaria me motivé a terminar la universidad, pasé Derecho en la Autónoma. Siempre he motivado al estudio. Entonces, cuando llego a los cargos y el área donde me voy a desempeñar no es de mis fortalezas, aprovecho y la estudio. Fíjese que estando en las empresas de transporte, entonces estudié todo lo que era la línea de la movilidad y transporte. Llegué a la Dirección de Tránsito de Floridablanca, fui exitosa en la transformación de dicha empresa. De paso, les comento, me dio tristeza que Piedecuesta hubiera privatizado el tránsito. Considero que las empresas del Estado, por ser monopolio, deben ser eficientes y ofrecer ganancias sociales. Por eso no comparto las privatizaciones. Tuve la oportunidad de ser secretaria de Vivienda del Departamento de Santander. En esa oportunidad llegué allí porque yo estaba asesorando el Ministerio de Vivienda y el doctor Carlos Ibáñez llegaba a Bogotá al ministerio. Entonces yo había sido alumna de Carlos Ibáñez y me dice: Eugenia, ¿qué está haciendo acá? No, mire, estamos trabajando estos temas. Y cuando el doctor Carlos Ibáñez presenta renuncia para irse de candidato a la alcaldía, ofreció mi hoja de vida por el conocimiento, por la experiencia que ya tenía sobre el tema, y efectivamente en el último año logramos levantar todos los indicativos, de tal manera que logramos superar las metas que se tenían planteadas. Desde allí nosotros conocimos el programa de mejoramiento y vivienda urbana. Para Piedecuesta trajimos mejoramientos y los asignamos a las madres comunitarias, al sector de tabacaleras que viven por el sector de Villanueva. También tuve la oportunidad de estar en la Corporación de Defensa de la Meseta Bucaramanga en un tema muy técnico como es el tema del cambio climático, el tema ambiental. Entonces dediqué parte de mis ahorros y mis cesantías a estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana un tema tan de urgencia para Piedecuesta en esos momentos como la conservación de los recursos naturales. Por eso cuando ustedes revisen mi plan de gobierno van a ver que este programa de gobierno, su columna vertebral
es la recuperación y restauración de la cuenca del Río de Oro, porque si en los próximos 4 años no le prestamos atención, pues no va a haber agua ni para los antiguos de Piedecuesta ni para los nuevos barrios, porque aquí lo dice el profesor con mucha realidad, se levanta uno y todos los días encuentra una torre nueva, y es un hecho que el acueducto en las condiciones en que está es insuficiente para la prestación del servicio de agua potable a todos los residentes de Piedecuesta. Entonces, parte de mi capital es realmente el estudio, el conocimiento y la experiencia. Nunca he sido una mujer ambiciosa a la parte material, la parte económica. Un día, hace poco, en conversaciones con un candidato a la gobernación, la persona misma me decía, si Eugenia fuera ambiciosa, cuando fue directora nacional del IMPEC, había salido multimillonaria como han salido muchos manejaba, otros. ¿cómo se maneja aún? Contratación de alto turmequé, como decimos, claro. en la parte financiera, ¿no? Claro, es que la cárcel más económica que yo firmé para ese año 99 eran 25.000 millones de pesos, el solo acta de anticipo. De esa época. De esa época. Entonces realmente mis sueños no han estado en ser una persona acaudalada, escasamente tengo mi casa y mi carro, casa que todavía estoy pagándola en el banco, y he estado en los cargos públicos como cosa curiosa también, en donde se presta mucho para la corrupción, porque fíjese que yo llegué a la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y a partir del momento en que yo ingreso empiezo a generar todo el proceso de transformación, y por lo menos en el periodo en que nosotros estuvimos, lo que fueron los empleados tenían claro las reglas del juego, pulcritud total. Llegamos a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, igual transformamos, hicimos proceso. En ese periodo la corporación se gana el premio que da Londres Manzana Verde por los procesos ambientales que hicimos con las empresas que normalmente contaminan, pero que nosotros fuimos a enseñar cómo se puede producir sin contaminar en extremo. Y creería yo que hoy es el momento oportuno para que Piedecuesta le dé oportunidades a una mujer, no por el hecho de ser mujer, sino a una mujer piedecuestana, con conocimiento, con experiencia y, lo más importante, con carácter para resolver los problemas, porque el tema de la Piedecuestana de Servicios no es un tema imposible de resolver, es un tema en donde se necesita tener total independencia, carácter para personarnos de esa empresa e impedir que la empresa piedecuestana termine privatizada. Es usual, no normal, ojo, usual, que las empresas públicas primero las quiebran para luego salir con el cuento de que toca privatizarla porque es la única forma de que esto produzca. Y ese llamado sí se lo hago al pueblo de Piedecuesta. No permitamos que la empresa piedecuestana, que es verdaderamente el patrimonio del agua como estrella hídrica del área metropolitana, termine peor de lo que hoy en día la tenemos. A ver, doctora Jenny, precisamente en ese vasto recorrido en su vida profesional como servidora pública, como concejala que estuvo acá en este municipio de Piedecuesta también, ya anteriormente usted con un eslogan que quedó en la mente, repetir ni pío, y que lógicamente en estas palestras sale, ¿por qué insiste nuevamente en querer ser la gerente de esta empresa, la alcaldesa del municipio de Piedecuesta, cuando se habla de que en el área metropolitana una aspiración en Piedecuesta, en Girón, en Florida, en la misma Bucaramanga, se hablan de cifras escalofriantes para las estructuras, para logística, en fin, todo lo pertinente de 10.000, de 15.000, de 20.000, de 30.000 millones? Bueno, al pueblo de Piedecuesta yo los quiero llevar a esta reflexión, que fueron como las reflexiones que junto al equipo de profesionales, todos piedecuestanos que estamos en este proyecto de Piedecuesta se refresca, tuvimos estos análisis. Primero que todo se dice en Piedecuesta que alcalde no pone alcalde. Ese era un gran mito a romper. Pero también la encuesta nos dice que el 62% de los que contestaron
no van con la reelección, es decir, no les gusta el repitente. Y uno entendería en ese momento la razón, porque en los análisis políticos se dice... O sea, se mantiene ese eslogan que usted manifestaba en esa época, repetir ni pío. Repetir ni pío. Y hoy más que nunca se lo podemos decir a los piedecuestanos por lo siguiente: el voto también ha sido voto útil, voto premio o voto castigo. Si hoy tuviéramos a Piedecuesta con una piedecuestana frondosa, modelo, ejemplo, uno diría, listo, hay que premiar a los que ya estuvieron. Pero la crisis de la piedecuestana no es una crisis de este gobierno, es una crisis del gobierno anterior y del anterior y del anterior. Es decir, la piedecuestana la tenemos hoy quebrada porque han pasado 3, 4 alcaldes que no visionaron a la piedecuestana como una empresa que podría dar réditos sociales. Hace 16 años yo quise ser alcaldesa de Piedecuesta y me quitaron el aval, se lo dieron a quien hoy pretende repetir, y precisamente por no haber entregado la piedecuestana. Entonces yo llamo la atención de los piedecuestanos. Vale la pena pensar en que alguien que ya estuvo en la administración y que hoy tenemos la piedecuestana como está, tenga otra oportunidad. Ahora, ¿cuál es el reto que me corresponde a mí? Se dice por parte de las maquinarias tradicionales que Piedecuesta es machista y no vota por mujeres, pero resulta que el 54% de las personas que nos contestaron la encuesta dijeron sí, votamos por una mujer, condicionado, es decir, cuando miramos el perfil, lo cruzamos con el perfil de qué quieren los piedecuestanos hoy en día, entonces dicen una persona responsable, con experiencia, con conocimiento y lo más importante, con independencia, porque para salvar la piedecuestana hay que llegar con total independencia a hacer lo que toca hacer, o sea, a personarnos y transformar esa empresa para que no terminemos con la piedecuestana en manos de particulares. Esa es la invitación a la gente de Piedecuesta. Analicen, ¿será que realmente vale la pena volver a elegir a los que ya estuvieron? ¿O se dan la oportunidad de llevar a una mujer que ha resuelto los problemas en otros municipios y en otras instituciones donde ha estado y que precisamente está preparada para resolver los problemas de su propio municipio? Porque ese sí es el gran reto, venir a resolver los problemas que tenemos y demostrar que aún existe la posibilidad de gobernar diferente y que no es cierto que toque meter 5.000 y 7.000 millones para ser alcalde. La gente va a tener un abanico de oportunidades y van a tener la oportunidad de escoger entre ir con las maquinarias o ir con la independencia y ver en 4 años otra cara en el municipio. Es decir, unos vendedores ambulantes organizados, una casa de mercado cómoda donde toda la ciudadanía del norte y toda la parte de la autopista hacia arriba mercando, ¿cierto?, en un sitio apropiado. Un sector rural con posibilidades serias de que su producción sea vendida, porque fíjese que nosotros tenemos un planteamiento que lo hemos consultado con el gobierno nacional y es crear precisamente la microdespensa, no solo para Piedecuesta, sino estaríamos recogiendo la producción del sector rural de Los Santos, Santa Bárbara, Piedecuesta y una parte aquí de Florida Blanca que produce. Recibiríamos los productos de primera mano del campo, estabilizaríamos precios. Eso nos daría la posibilidad de que los señores que surten los mercados no hayan agotado ya ese sobreprecio que pone el intermediario. De esa manera nosotros logramos que el ciudadano piedecuestano regrese y compre en las casas de mercado. No saben la importancia de esa economía circular, como la llaman los economistas, porque si se dan cuenta hoy, por comodidad la gente se va al ARA, al Éxito, al D1 a comprar, pero esa ganancia no se queda en Piedecuesta, esa ganancia sale del municipio. Si nosotros hacemos la microdespensa, de allí mismo surtimos las tiendas, y si el ciudadano compra productos frescos en la tienda, significa que el de la tienda queda con ganancia, empieza a circular la ganancia en la misma municipalidad. Son procesos de economía
que seguramente antes nosotros pensábamos que es responsabilidad del que está de turno de presidencia, pero si ustedes analizan, cuando yo les digo, venimos a hacer es una gobernanza social, nos vamos a identificar con este tipo de programas. A esto es a lo que nosotros le estamos apostando. A ver, doctora Jenny, da pie precisamente a lo que le indagaba anteriormente. Cuando están los candidatos, pues más de uno dice, propongo esto, propongo todos los componentes, lo que se escribe en la registraduría, que es el plan de gobierno, después viene el plan de desarrollo, bueno, todo el proceso que hay de presentarles a los ciudadanos. Se preguntan más de un ciudadano, votan por Eugenia Aguilar Rueda, como ha sido anteriormente con otros mandatarios, pero gobiernan otros. Da para preguntarle quién está alrededor, quién está detrás o adelante o al lado de Eugenia Aguilar Rueda en esta etapa de este proselitivo. En esta oportunidad realmente quisimos irnos en absoluta independencia, es decir, analicen, el bloque de partidos tradicionales quedaron divididos. Una parte están con un candidato, la otra parte la recogió el otro candidato. Nosotros organizamos una lista que se llama Plus, Piedecuesta, Libre, Unida, Solidaria. A esa lista llevamos un grupo de ciudadanos que han venido prestando el servicio social en Piedecuesta, profesores, juntas de acción comunal, líderes sociales, y a ellos les dimos total independencia. Ellos en estos momentos están trabajando en los barrios. Yo antes de llegar acá estaba con don Armando puerteando Chacarita. Ayer puerteamos con la profesora Emily todo el sector de San Carlos hacia arriba. En otras oportunidades he ido a puertear todo lo que tiene que ver con Villas de Navarra hacia abajo con Lady, y así con cada uno de los candidatos. Hoy en día les comento, para efectos del aval nos fuimos independientes. Si ustedes revisan detrás de Eugenia Aguilar, ¿no hubo necesidad de hacer compromisos o pagar por un aval? Perfecto, no hubo necesidad de adquirir avales comprados, porque es como parte de esa corrupción que hoy en día impide que los alcaldes lleguen con la tranquilidad y la transparencia a hacer lo que se considera. Mire que en un caso particular y puntual como este, es usual que los mandatarios hagan la inversión del año para celebrar el cumpleaños de Piedecuesta. Eso requiere no 100 ni 200, sino miles de millones de pesos. La visión con que nosotros queremos llegar a gobernar es diferente. En mi gobierno no van a haber ferias, porque esa contratación es excesivamente alta. Y fíjese que si nosotros esos dineros los direccionamos más bien para hacer emprendimientos, pues tenemos la posibilidad de cogestionar, porque hoy en día el gobierno nacional lo que quiere es impulsar a los jóvenes en la asociatividad para emprendimientos. Entonces tú vas y revisas, son 300 motos alrededor del parque principal, con 300 jóvenes llenos de esperanza que se levantan a las 6 de la mañana a darle a la moto para terminar a las 7 de la noche bien cansados, sin pago de seguridad social, mucho menos pensión, con 15.000, 20.000 pesos en el bolsillo. Están acabando su juventud, terminan estresados, sin sueños. Hombre, si ustedes se ponen y revisan 4 años de gobierno a 3.000 millones de pesos por feria, 12.000 millones, se imagina todo lo que nosotros podemos hacer con 12.000 millones en manos de los jóvenes emprendedores. Dicen los mandatarios de algunos municipios que eso lo suministran los proveedores, los contratistas, el gobierno vale la pena, mira, vale la pena, y vuelvo y repito, nos han llevado a creer que eso es lo usual y lo normal en la administración. Revisen en el gobierno anterior cuánto fue los gastos de ferias. Revisen en el el mandato, el último o penúltimo. Entonces, si sumamos lo de los 3 últimos gobiernos, son por lo menos 12.000 millones de pesos en ferias. ¿Y quiénes disfrutan las ferias? Realmente, si uno revisa, llega esa boletica para ingresar al concierto allá al ciudadano de a pie, al que nunca le ha llegado la administración. No, esas boletas finalmente quedan en los mismos círculos de los que hemos sido beneficiados de
del gobierno, de la administración. Entonces, hay que cambiar esa estructura mental. Pero se dice que, O sea, que al pueblo hay que darle pan y circo. Bueno, ese es el reto, ¿sí me entiende? Ese es el reto. Y ahí es donde las mujeres deben empoderarse y convencer a su esposo, a sus hijos. Si ustedes quieren tener capital semilla, pues no me obliguen a mí a ir a hacer una campaña ahorita de miles de millones, porque entonces después tengo que montar la parafernaria por dónde sacar la plata para devolverle a los que patrocinaron mi campaña. Y entonces ustedes vuelven a quedar con 100.000 pesos en el bolsillo el día de elecciones, pero 4 años ladrándole a la luna. El reto es dar la oportunidad a un esquema de gobierno completamente diferente, donde nosotros llegaríamos así como nos ven, con las manos limpias, pero que tenemos el corazón grande, el conocimiento y el carácter para llevar capital semilla a todos esos jóvenes que no han tenido una oportunidad. Hoy en día ustedes revisan, el SENA ofrece capacitaciones. ¿Cómo hacemos? Capacitamos, pero no tienen el capital semilla para montar su propio negocio. Ahí es donde hay que torcerle el pescuezo a la pizca, hacer las cosas con sentido común. El sentido común nos dice que si yo voy y recibo patrocinio de 1.000, 2.000 millones de pesos de un empresario, pues lógico que yo voy a llegar a la administración y por algún lado los tengo que sacar para devolverle ya no 2.000 millones, sino el triple, porque ya ellos tienen que ganar. Entonces, juguémonos esta elección de manera muy limpia, muy transparente, a conciencia, con la fe y la esperanza de que una persona que tiene conocimiento, que tiene experiencia y ha demostrado que es capaz de resolver problemas, porque no son problemas del otro mundo, son problemas que con sentido común y empoderamiento de una ciudad activa lo logramos hacer, pues asuman el riesgo. Es el riesgo que tienen que asumir ustedes. Romper el mito de que Piedecuesta sí vota por una mujer, pero no una cualquiera, no una mujer primípara y sin experiencia. No, aquí el reto es con conocimiento, con experiencia y con carácter, porque compañeros de Piedecuesta, para gobernar se requiere carácter. Hay que decidir. Y con las decisiones a veces se deja gente contenta y a veces queda gente inconforme, pero la gobernanza es esa, resolver problemas. La profesional del derecho, Eugenia Aguilar Rueda, candidata a la alcaldía del municipio de Piedecuesta, es nuestra invitada del día de hoy al Magazine de Noche. Doctora Eugenia, ha hablado usted de algunas circunstancias, ¿no?, de lo que plasmó en la registraduría, que va a ser su plan de gobierno, vendrá ese plan de desarrollo, en fin, todo lo pertinente. Hablamos de parte, si pudiésemos, social, con los jóvenes, el deporte, la cultura, en fin, en la parte microempresarial, familia, empresas, emprendimiento. Cuando hablamos de Piedecuesta, ese Piedecuesta que viene creciendo urbanísticamente y poblacionalmente requiere plan de choque contra esas situaciones que usted plantea, pero hay otras que requiere articularlo con el área metropolitana, con el oriente colombiano. Por ejemplo, hay un tema que viene constante y permanentemente afectando Metrolínea. Hay quienes que proponen que liquidarlo, otros que sacar otra nueva empresa, otros que definitivamente desaparecerlo, que por una u otra razón la deuda que tiene este sistema, que los municipios son socios para una cosa pero para otra no, que no tienen poder de decisión. Es un tema que de una u otra manera afecta seguridad, movilidad en muchos aspectos y el servicio, porque a cada quien de nosotros nos interesa llegar a su sitio de destino, desde donde se ha aumentado más la piratería por la parte social, pero no ha sido un mal servicio. Usted que estuvo también gerenciando algunas empresas de transporte y que lógicamente eran otras épocas, pero bajo ese tema, ¿qué podemos decir? Metrolínea. Mira, el tema de Metrolínea desde su nacimiento fue una equivocación total. Yo tuve la oportunidad de ser la directora ejecutiva de Cotrausan, la entidad que recogía las empresas de transporte. En su momento, el alcalde era Cote Peña, que fue quien primeramente llegó a proponerlo, y desde un auditorio en la Cámara de Comercio yo le visioné y le hice ver por qué era un error la forma como se estaba planteando la implementación del sistema. Desde la gerencia de las empresas de transporte insistimos en una remodelación del sistema.
Y entendiendo de que tanto Metrolínea como el área metropolitana no le prestaban atención, planteé una acción popular que, entre otras cosas, el año pasado falló a favor, pero desafortunadamente sale a favor cuando ya todas las empresas del servicio colectivo están quebradas. Yo considero que para un municipio como Piedecuesta no se puede pensar en pequeño. O sea, Piedecuesta en estos momentos no tiene vías por dónde salir, ni por dónde ingresar. Ese fue un planteamiento que hace años yo le hice al exmandatario Cardoso. Las mismas vías de hace 50 años, me dicen algunos que se te han trasladado al yo le extranjero y regresan. planteé en ese momento, congelemos el Valle de Mensulí, diseñemos por dónde pasar las vías para luego dar licencias de construcción. Esa no era idea mía, es que a mí la vida me dio la oportunidad de llegar a una ciudad como Brasilia, en Brasil precisamente, y allá esa ciudad la construyeron, primero la diseñaron y luego empezaron a dar las licencias. Entonces, antes de ir a construir un edificio de 15, 20 pisos, ya se sabe si va a haber una avenida para que saque toda esa ciudadanía. Y de ahí fue que a mí me surgió y hice la propuesta, pero vuelvo y repito, el gran pecado de los alcaldes que han estado es porque no han visionado el desarrollo de nuestro municipio. Dejar hacer, dejar pasar. No. Yo creo que nosotros ya tenemos que pensar en verdadero transporte masivo. Y hoy suena a locura. Yo le cuento anécdotas como estas. Directora nacional del IMPEC encontraba que en solo la cárcel de Antioquia tenían para esa época más de 4.000 y pico de ciudadanos presos porque no pagan la cuota alimentaria. Voy y le propongo al Comité de Política Penitenciaria, oye, es que nosotros no debemos tener a esa gente presa, nosotros lo que debemos es sacarlos a la calle y le ponemos un brazalete para que esa persona pueda trabajar, pagar la cuota alimentaria y sale de la cárcel, pero para poder tener el control de ese ciudadano, pues le pone el brazalete. En el año 98-99 eso produjo risas, resistencia, mire que 10 años después hablaron de los brazaletes, y ahí sí ya ni siquiera para los presos por cuota alimentaria, sino para los grandes criminales de este país. Así ocurre ahorita. Nosotros sí tenemos todavía tiempo de planificar un transporte masivo, porque en 10 años todo nuestro municipio es el que va a crecer urbanísticamente. Entonces no van a haber vías suficientes, para llevar la gente a Bucaramanga. Finalmente nosotros somos eso, un municipio dormitorio. Pero el problema en sí de Metrolínea, que es el ente. Metrolínea debe ser liquidado y en forma inmediata. Esa fue la propuesta que nosotros hicimos, y en vista de que como no entraba rápidamente el gobierno a presentar un rediseño en la forma de alimentarlo, hubo una aproximación muy cercana con la doctora Consuelo Ordóñez, siendo ella la directora del área metropolitana. Llegué y le hice la explicación de cómo realmente el sistema debía funcionar, como lo que nosotros en el transporte llamamos como una espina de pescado, es decir, trazábamos una línea que era la columna vertebral a donde debe ir el transporte masivo, pero con nuestros carros pequeños. Por ejemplo, nosotros los de Piedecuesta, yo fui una usuaria de la buseta que me permitió salir de la puerta de mi casa, en la esquina cogía la busetica, me dejaban en la Puerta del Sol, y yo de ahí cogía transporte para ir a la UNAC. Entonces yo decía, esa columna, un punto extremo, un punto al otro extremo, que es transporte masivo, y con el carro pequeño nosotros llegábamos y alimentábamos, es decir, el convencional alimentaba, pero tenía que formar parte del sistema, es decir, una misma boleta, un mismo servicio. Como no se hizo, entonces pusieron a las comunidades de Hoyo Grande a caminar hasta llegar a donde estaba el punto de partida del masivo. Pues ahí fue donde llegó ese vacío que dejó el sistema convencional, lo tomaron los mototaxis. Pero doctora Yen, eso va de la mano precisamente con otro tema. Cuando se habla de la situación de Metrolínea, en la parte financiera, en la parte que no prestó el servicio de lo que se buscaba, en fin, todo lo pertinente como su nombre particular y de la cual usted manifiesta, que es un proyecto que por estos días viene en la polémica que tiene que ver el anillo vial externo, claro, hasta dónde encaja precisamente con la ausencia de las vías de acceso, de salida de Piedecuesta, de Florida, porque nos comunicamos con estos municipios, Florida, Girón, todo el área metropolitana. Se habla que ya el anillo vial externo que iba a iniciar acá en el sitio de Tres Esquinas, que ya no es ahí, que ya es el sector de Guatiguará, es decir, hasta dónde
Si bien es cierto que ya los dineros, tengo entendido, cercanos a los 400.000 millones de pesos, embargando, hipotecando futuras vigencias, pues lógicamente, pero ¿a dónde ha tenido doliente? Para articular precisamente ese anillo vial externo, que es una solución para lo que se busca, lógicamente, pero hasta dónde se articula, por decir algo, unir el sector de Nueva Colombia, de Guatiguará, con otro sector que dicen necesitan ir primero a Florida Blanca. Cuando hablamos de Colinas, de Buenos Aires, de La Esperanza, sector de Ruitoque, para unirlo con la otra mesa, la mesa de Ruitoque, con la mesa de Géridas, en lo que es mesita de San Javier, en fin, todo el aspecto. ¿No cree que es una locura? ¿No cree que no es articulado? ¿No cree que hay una planeación que simplemente se aprobó, la Asamblea le dio unas facultades al gobernador para los 400.000, pero realmente no ha habido un doliente, caso particular de Piedecuesta, que esté encima de eso? Mira, Luis Eduardo, el tema del transporte y la movilidad tiene dos caras como la moneda. Hay que necesariamente entender que las empresas de transporte, gremio al cual yo siempre he asesorado desde el punto de vista de la gerencia y desde el punto de vista de la legislación, tiene que entrar en un proceso de transformación. Es decir, ellos, los empresarios del transporte, saben que si nosotros nos hubiéramos modernizado primero, antes de llegar Metrolínea, la solución no era el servicio de Metrolínea, sino todo un sistema que hoy en día se lo reconozco. Ellos están ya más presentes en diálogos con Medellín, han traído expertos, han ido dándose cuenta cómo las empresas no pueden cada uno tener su tramo, su trayecto y pretender ser aisladas, sino que los obliga a tener una complementariedad, los obliga a trabajar como empresas articuladas, prestando sectores. Esa parte ellos ya vienen preparándose y yo creería que con una gobernanza en el área metropolitana que logremos identificar y meter en cintura el gremio, complementado con esa parte que usted está diciendo, que es la infraestructura vial. ¿Sí? La infraestructura vial, si nosotros logramos hacer eso, a 5 o 10 años vamos a tener soluciones a largo plazo, con infraestructura. Pero hoy en día a nosotros nos toca medidas de choque y toca resolverlos ya con el servicio muy puntual, convencional. Es decir, si nosotros pensamos en sostener los diseños que nos entregaron a nosotros en Metrolínea, no hay posibilidades de resolver el tema. Nosotros creemos definitivamente, y lo digo con conocimiento de causa, que Metrolínea debe liquidarse y debe replantearse toda la prestación del servicio colectivo de transporte de pasajeros, pero también llevando las empresas a una modernización. Fíjese que empresas como Transporte Girón y Piedecuesta fueron pioneras y ya iban ingresando en todo el sistema que hoy en día la tecnología pide. Luego ya llega Metrolínea, ellos se frenan en lo que venían desarrollando y yo creo que hay que retomar esos modelos, que hoy en día los está desarrollando Medellín muy inteligentemente. Doctora Jenny, pero si hablamos de esa palabra importante, articular, todo esto de lo cual usted viene manifestando y que conocemos, no es descubrir el agua tibia, plan de ordenamiento territorial totalmente desactualizado para esas proyecciones, para esas soluciones, para esos planes de choque, 20 años ya este plan que se requiere adecuar cuando hablamos precisamente de lo que es la visión de este municipio. En fin, es lastimoso, 20 años. ¿Cómo podemos hablar de vías? ¿Cómo podemos hablar de infraestructura? ¿Cómo podemos hablar si realmente no está esa brújula, como es conocida popularmente, plan de ordenamiento territorial? Bueno, entonces mira, profe Luis Eduardo, que usted toca otro tema que es angular en este tema de gobernanza. Pero que va de la mano con todas las problemáticas. Exactamente, mire, ¿por qué no se ha actualizado el plan de ordenamiento territorial? Por intereses meramente particulares de algunos sectores. Yo lo debo decir con sinceridad. Hoy en día, esos sectores que han tenido interés en no hacer el plan de ordenamiento de una forma técnica, vienen con una propuesta en camino, y ojo, Piedecuesta. La idea que traen ahora es que ya no es suficiente el área metropolitana, sino que tenemos que crear el distrito metropolitano. Pero esa propuesta no viene como una fórmula técnica, realmente como solución
a las problemáticas que hoy hemos venido conversando. Viene con un tema puntual, manejo de tierras, porque Piedecuesta las tiene a un futuro para urbanizar, y el agua de Piedecuesta. Así que por favor, cuando yo les digo que no es válido llevar a un aprendiz, no es momento de llevar a un aprendiz a la alcaldía de Piedecuesta. Es el momento de que los piedecuestanos lleven a una persona con conocimiento, así como estamos nosotros mostrando que tenemos la información, sabemos la problemática de nuestro municipio y cómo resolverlo. Y mucho menos, en el caso particular, yo soy consciente que llego a la alcaldía y no tengo derecho a equivocarme. O sea, el reto es al 100%. Y para eso nosotros necesitamos una ciudadanía activa, que cuando la alcaldesa llegue a sus barrios a convocar a reuniones, a explicar esta temática ya en detalle, pues que la gente no sea indiferente, porque hay una cultura política muy de bajo perfil en Piedecuesta. Hablando con los líderes comunales les decía, oye, ¿por qué en Piedecuesta durante 3 años nos mantenemos callados y justo en los 6 meses antes de que el mandatario termine su gobierno salimos a decir todo lo que no nos ha gustado? ¿No? Decía, doctora Jenny, decía su amigo, el senador de la República, que en paz descanse, unos son los candidatos y otros son los elegidos. Es lastimosamente, Lastimoso. ¿no? O sea, hay alcaldes que aparecen en esta época porque quieren dejar sucesor a un amigo o porque de pronto quieren reconciliarse en algunas circunstancias con las comunidades, pero ya cuando el sol está no a las espaldas, sino está ya en la cabeza, pues es lastimosamente. ¿Cómo continúa? Usted me dice que está precisamente puerta a puerta, en fin, el rechazo no a un nombre especial, sino a lo que es precisamente el que se está en el proselitismo, en la clase política, y que a nivel local no es la excepción. Sí, realmente hoy en día, por una parte hay una población cansada de tanto desengaño, pero también encontramos que hoy en día son las mujeres las que tienen esperanza y fe de que sí una mujer puede resolver el tema de Piedecuesta. Y estamos invitando a las mujeres que en esta oportunidad ellas empoderadas sean las que convenzan a sus compañeros, pues ellas siempre le han llevado la cuerda y han votado por lo que ellos han dicho, ya sea su hijo, el esposo, el padre. Hoy en día nosotros le estamos diciendo a las mujeres, vea, si resolvemos esta temática social que hemos venido planteando, pues las grandes beneficiadas son las mujeres. Fíjese que de todas formas, haber estado 10 días sin agua en Piedecuesta, quien más sufrió la crisis del agua son las mujeres. Y cada vez que nosotros planteamos una problemática, cuando el joven se queda sin empleo, el que más siente el dolor es la madre. Es decir, hoy en día son las mujeres las que deben reaccionar a lo que ha venido pasando y son nosotras, todas las mujeres, las que nos vamos a empoderar y nos vamos a empoderar para bien de Piedecuesta. A ver, doctora Jenny, usted busca precisamente suceder a la actual administración. ¿Cómo califica la administración actual? ¿Buena, mala, regular? Gobernar es complejo y yo reconozco que todos los alcaldes tienen sus partes positivas y algo se les queda. A todos los antecesores sí realmente les visualizo que su pecado mayor fue no haber hecho de Piedecuesta una metrópoli moderna, incluyente, participativa. Creo que todos se dedicaron como a la tienda digo yo, y no proyectamos lo que debía ser el desarrollo urbanístico de Piedecuesta. Y hoy en día tenemos la cuenca del Río de Oro totalmente abandonada con los problemas de agua. Es irónico, mientras en todo el mundo rezan para que llueva, en Piedecuesta cada vez que llueva la gente empieza a rezar para que no se nos vaya el agua. Pero la calificación, doctora Jenny. Entonces, para mí el actual alcalde fue excelente en el mantenimiento, trato y atención que le dio al sector rural. Eso hay que reconocerlo. Se raja en el tema de seguridad, definitivamente hubo bastante inversión, pero no se atacó el problema de inseguridad en Piedecuesta como debía ser. Yo soy de las que esperanzo llegar a los barrios, trabajar con la comunidad, empoderar a las comunidades, porque hoy en día el delincuente nos tiene achicopalados, nos tiene metidos y arrinconados en las casas. Hay que salir a defendernos y creo que en esa parte sí hay que reconocerle. El doctor Mario José logró traer
bastante financiación del gobierno departamental y nacional y dejó buena infraestructura, es decir, todo lo que son vías ha logrado hacer buena parte de reposición de alcantarillado. Entonces yo diría que pasa el año. Pasa el año. En temas donde él se raja es espacio público, él lo sabe, conversé con él bastante, me parece indolente dejar que todas las calles sean hoy un parqueo público, todo lleno de vendedores, se raja en espacio público y se raja en el tema de seguridad. Pues doctora Jenny Aguilar Rueda, son muchos los temas, precisamente los flagelos. Sabemos que, como lo decíamos, nuestra Cámara y constante y permanentemente se dice, ¿no? Un municipio como Piedecuesta que está en crecimiento urbanístico y poblacional, que requiere un presupuesto de ciudad, pero tiene un presupuesto de pueblo, pues lógicamente no alcanza a satisfacer las necesidades de media, de baja, de alta intensidad. Son muchos los temas y lógicamente la expectativa que tiene el ciudadano, la esperanza que no puede perder, la fe y lógicamente que es parte fundamental de resolver estas situaciones. Pues tendremos más espacio en la media, va a continuar, va a llegar el 29 de octubre la doctora Jenny, porque por estos días se montan muchas circunstancias, muchos comentarios, muchas especulaciones, que se adhiere, que estos se van a retirar, en fin, todo lo pertinente. Bueno, mis queridos amigos de Piedecuesta, no se quiten ustedes mismos la oportunidad de tener una mujer en la gobernanza, denme esa oportunidad. Quienes conocen a Eugenia saben que desistir de los proyectos y de los sueños colectivos no es mi costumbre. Hoy más que nunca estoy convencida de que Piedecuesta reacciona en estos 70 días que plantea el profe que nos restan, pero son los 70 días decisivos. También debo contarles a quienes aparecen de primero, segundo en las encuestas, el 42% no ha decidido por quién votar. Y nosotros vamos por ese 42%, es decir, el voto a conciencia, el voto informado, el voto de opinión, el voto honesto. Vamos por esos 5 rubros que conforman ese 42%. Las elecciones apenas empiezan. Yo inscribí candidatura el 29 y apenas llevo 15 días. Ya empezamos a sonar en los barrios, ya empezamos a mostrar que nuestra gobernanza va a ser una gobernanza social, cero corrupción, comprometido al 100% para salvar la piedecuestana, recuperar el espacio público sin maltratar a los vendedores, porque ya por aquí hay otro contrincante que se reunió y le dijo, yo sí los voy a dejar ahí, y yo les digo, soy sincera, yo los voy a organizar y los voy a reubicar, pero nunca los sacaré del espacio sin antes darle capital semilla y el lugar digno a donde ir a trabajar. Pues doctora Eugenia Aguilar Rueda, esperamos el momento que siga avanzando esta contienda, todo lo pertinente a lo que es el trasegar que nos llevará hasta el 29 de octubre del año 2023, en el cual vamos a elegir a nuestros representantes a las corporaciones públicas. Nuevamente, muy formal por hacer presencia aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, a través de las redes sociales del área metropolitana, del nororiente colombiano, de otras regiones donde constante y permanentemente nos manifiestan, nos hacen algunas sugerencias, algunos comentarios y nos manifiestan estar en la sintonía. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, la Villa de San Carlos, Santander, Colombia. Luis Eduardo Arias Jaimes, con la línea de contacto del Magazine de Noche, 316-7470-575. 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche vía WhatsApp. Los invitamos para que permanezcamos, para que continuemos ahí la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación de Guanevisión, Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.